Porque el reposo, según los últimos dos versículos de Isaías 58, el reposo nos va a llevar al deleite y el deleite nos va a llevar al arrebatamiento. Según Isaías 58, 13, 14. No se los leo porque no me quiero entretener ahí, sino que quiero avanzar en lo que le quiero platicar. Entonces, según Jeremías 6, 18, hay muchos caminos. Diga conmigo, hay muchos caminos. Más o menos así, mire. ¿Y qué hace usted con tanto camino? Mire, hay unos pasos a desnivel allá en los Estados Unidos, con tantos caminos, tantas calles, que no le atina a uno, fíjese. Hasta el güey se pierde. En serio, gracias, hermano. Se pierde, fíjese, porque son demasiados pasos a desnivel, parecido al que tenemos ahí. Tenés feo varón, dijo el profeta, ¿va? Entonces, imagínense ese montón de caminos. ¿Y para dónde agarro? Dice usted, ¿va? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde me voy? ¿O por dónde me voy? Fíjese que todos esos caminos, lamentablemente, pues, de repente a uno le pueden parecer caminos rectos y son caminos malos. Yo me he encontrado con varios caminos que no lo he buscado así acuciosamente. No lo he buscado así, como le digo, tan diligentemente, sino que algo a la ligera, pero me encontré todos estos caminos. Mire, estos son malos, no voy a pretender andar en ellos. Mire, todos esos. Y como le digo, yo creo que hay bastantes que no los puse acá. Pero aquí le puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 caminos malos, caminos feos. Y ahí le he puesto una cita bíblica a cada uno de ellos. La Biblia menciona el camino de los pecadores, el camino de rebelión, el camino de la mentira, el camino de perversidad, el camino de los impíos, el camino de los malos, el camino de los transgresores, el camino de muerte, el camino de los gentiles, el camino de Balaán y también el camino de Caín, que son caminos malos, caminos feos, por los que no tenemos que andar. Por eso la instrucción es: paraos en los caminos y mirad, observad, y luego preguntad cuál sea el buen camino. ¿Será buen camino el camino de Balaán, hermano? A algunos le puede parecer bueno porque Balaán era un profeta, ¿va? ¿Le puede parecer bueno el camino de Caín? Caín es el primogénito de los hijos de Adán después de la caída, ¿verdad? Entonces nos puede de repente parecer bueno un camino y ser un camino malo, ser malo, muy malo. Por eso, paraos en los caminos y mirad y preguntad. Ahora, le puse todos estos caminos que sí son buenos. Mire, esto sí le aconsejo que los busque, caminar por ellos. El camino de los justos, el camino de la perfección. Bueno, este camino de los justos es un camino que el libro de Proverbios dice que la senda de los justos dice que es como la luz de la aurora, que va en aumento y que va en aumento y que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea que uno caminando por el camino de los justos comienza siendo poquito justo, hasta que se va perfeccionando en el caminar. Bueno, está el camino de la perfección, el camino de sus testimonios, los testimonios de Dios, pues, camino de los testimonios de Dios, camino de sus mandamientos, camino de sus estatutos, el camino de la verdad, el camino de los santos, no los del 1 de noviembre, sino el nuestro, el camino de los buenos, y tampoco es el de Chespirito, que decía síganme los buenos, sino que aquellos que han decidido no ser malos, el camino de la sabiduría, y también le puse aquí el camino de la inteligencia. Aquí le dejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caminos buenos. Y aquí le puse otros todavía, miren, en este otro slide. Aquí está el camino de Jehová, que en la Biblia de las Américas dice el camino del Señor, camino de Dios, el camino de la justicia, el camino de los rectos, el camino de santidad,
el camino de paz, el camino de Sión. Para llegar a Sión hay un camino, usted sabe, el camino de los humildes, el camino de salvación, el camino de vida, el camino al lugar santísimo y según Juan 14:6, el camino. ¿Por qué el camino? Porque el Señor lo dijo, yo soy el camino. O sea, hay caminos, pero Él es el camino. Hay caminos buenos, hay caminos buenos. Ya le puse ahí como 20 caminos buenos, ¿va? Pero Cristo es el camino, y no hay otro, definitivamente. Entonces, si seguimos adelante, esos caminos malos y esos caminos buenos, todos los caminos malos van en un solo camino, al final de todo, ¿verdad? Y todos los caminos buenos, de igual manera, van en un solo camino. Si ponemos izquierda y derecha, diríamos que a la derecha, en esta bifurcación, ¿verdad? A la derecha sería el camino, que es Cristo, o el buen camino, y a la izquierda el mal camino. Y todos los caminos malos que pusimos ahí, los podemos ubicar en este camino feo, mire. Y en este camino bueno, todos los caminos positivos que encontramos en la palabra. Entonces, cualquier camino de esos buenos, porque estemos nosotros andando, vamos a estar en este camino. Y cualquiera de esos caminos malos que le puse ahí, que estemos caminando, vamos a estar en el mal camino, vamos a ir hacia la izquierda. Y no crea que el final del camino es bueno. O sea, aquí se ve bonito y toda la cosa, ¿verdad? En el inicio del camino, pero el final del camino malo siempre va a ser malo. Y el final del camino bueno siempre va a ser mejor de como cuando usted lo mira aquí al inicio. Amén. Si mire, dicen que una vez se murió un cliente, ¿va? Y cuando se fue, llegó a esta bifurcación. Y en el rótulo aquí decía camino al cielo. Y estaba este paisaje así bien bonito. Pero en el otro decía camino al infierno. Y aquí había un gran rótulo que tenía ahí anuncios, ¿verdad? Comerciales, así como esos que ponen en la carretera, ¿va? Ahí había drogas, alcohol, cervezas, mujeres, bares y de todo. Y entonces aquel se quedó parado así como viendo y dijo, aquí para la derecha, para el cielo está muy aburrida la cosa, ¿va? Entonces se fue por el lado del camino al infierno. Y cuando llegó allá cayó en un montón de llamas, hermano. Y comenzaron a atormentarlo, demonios y todo eso, y se quejaba y les decía, sáquenme de aquí. Yo vine aquí porque el rótulo decía que aquí había cerveza, que había guaro y que había mujeres y que había droga. Y dice que le dijo el diablo, ¿y quién te ha dicho que creasen comerciales? Ya ve que hasta los que van para el infierno se los ha fregado con comerciales, hermano. Pero mire, pues el punto es que la bifurcación la vamos a encontrar, esta bifurcación la vamos a encontrar nosotros al final de la vida, ¿va? Pero en sí, cuando la Biblia habla de caminos, está hablando de pensamientos. Y usted sabe que según la palabra de Dios, así como son los pensamientos del hombre, tal es el hombre. O sea, así como usted piensa, así es. Lo que usted piensa, eso es. Lo que usted piensa, eso hace. Entonces, Isaías 55, verso 8 y 9, dice el Señor, porque mis pensamientos, los pensamientos de Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. O sea, los caminos del hombre son completamente diferentes a los caminos del Señor. Y mire cómo están de alejados, ¿va? Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces usted puede ver acá que la palabra de Dios está asociando pensamientos con caminos. Aquí también, caminos y pensamientos. Eso quiere decir que cuando se habla de caminos, se habla de pensamientos, de formas de pensar, pues, de eso se habla. Por eso es que el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de forma de pensar. Metanoeo se dice arrepentimiento en el griego.
y lo que quiere decir es cambio de mente, cambio de mentalidad, cambio de forma de pensar, porque si cambia nuestra mentalidad, si cambia nuestra mente, va a cambiar nuestra forma de actuar, es decir, nuestra forma de caminar, pues van a cambiar nuestros caminos. Y entonces el Señor nos dice que los pensamientos nuestros no son los de Él, ni nuestros caminos son sus caminos. Si nosotros logramos adquirir los pensamientos de Dios, vamos a estar caminando por los caminos de Dios. Para eso necesitamos que se nos instale en nuestro ser integral la mente de Cristo, la mente de nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe que hay, según la Biblia, pues varias mentes, y hay una bien fea, ¿verdad? Y está la mente de Cristo. Hay una mente que es una mente intelectual, y la mente intelectual es enemiga de la fe. La mente intelectual todo lo cuestiona y lo quiere comprobar desde el punto de vista científico. Y hermano, la fe es sobrenatural, la fe no es ciencia. La fe es sobrenatural. Lo que necesitamos es creerla, no entenderla. Algo así como las mujeres, ¿va? ¿Cómo es que dice el salmista? Que no hay que entenderlas, dice, ¿va? Solamente amarlas. No, pues si las ama le da pisto, ¿va? Es que dicen que el manual para entender a un hombre es una paginita así escrita solo de un lado, pero el manual para entender a las mujeres es una percha de libros de este tamaño, mire, y dicen que es el primer tomo. Pero mire, pues la fe no se puede entender. Necesitamos nosotros, o sea, con la mente humana no la podemos entender, necesitamos creerla. Entonces la mente intelectual es enemiga definitivamente de la mente espiritual, de la mente de Cristo. Porque la mente, hermano, ahí están los pensamientos y eso es lo que define los caminos por los que andamos. El camino por donde vamos lo define la clase de pensamientos que tenemos. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, mire pues, yo quisiera hablarle de todos esos caminos que le puse, le quiero hablar de uno de los caminos buenos que le mencioné. Aquí le mencioné varios caminos, ¿va? Creo que en este slide es que aparece. Ajá. El camino, mire, el camino al lugar santísimo. El camino al lugar santísimo. De ese le quiero platicar yo esta mañana, porque cada uno de esos caminos, tanto los buenos como los malos, son un tema muy amplio de la palabra de Dios que necesitamos estudiar. Entonces, al hablar del camino al lugar santísimo, que le digo que ese sería el tema, yo quiero llevarlo a Hebreos, a la carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 8. Donde dice el verso 8, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido terminado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. El primer tabernáculo es el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de la ley, y el segundo tabernáculo es el tabernáculo de David, el tabernáculo de la gracia, que es el que el Señor está restaurando desde que Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó. Ahí comenzó la restauración del tabernáculo de David, donde todo el resto de la humanidad puede entrar en ese tabernáculo. El tabernáculo de Moisés estaba restringido, muy restringido para el pueblo de Israel y luego para los sacerdotes, y en el lugar santísimo solo para el sumo sacerdote. Pero el tabernáculo de David, estuvimos enseñando recientemente que es un tabernáculo en donde se abrió la puerta para entrar al lugar santísimo todo el que quiera, todo el ser humano que quiera, todo el que quiera puede entrar. Entonces, aquí dice que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado. No había sido revelado, o sea, existía el camino, pero no se había revelado pues a la humanidad en tanto que el tabernáculo primero estuviera en pie. Aquí yo necesito llevarlo a leerle el contexto. Estoy en el verso 8 del capítulo 9 de Hebreos. Déjenme ir a la Biblia. Hebreos
Ebrios, decía un hermano. La carta a los Hebreos decía. Hebreos capítulo 9, verso 1. Sí, le tengo que leer desde el verso 1. Mire cómo dice la palabra de Dios. ¿Está aquí todavía? Déjeme ver si le puedo hacer más grande la letra. No, hombre, ya está al tope. Hola. ¿Se mira? Tiene buenos los ojos, va. Qué bueno. Come bastante zanahoria. Pero dicen que sí las zanahorias son buenas, ¿verdad? Porque los conejos no usan lentes. Y les gustan las zanahorias. Mire pues, dice el 9:1 en adelante. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario el primer pacto, sino que nosotros estamos en el nuevo pacto. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Pregunto yo, ¿a qué parte se refiere el verso 2? ¿Cómo se llamaba esa parte donde estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición? ¿Cómo se llamaba? Lugar santo. Y según, mire pues, aquí pónganme atención por favor. Y según la ley, ¿qué más había en el lugar santo? No, hombre, tampoco. Eran 3 altares en el tabernáculo de Moisés que estaban en el lugar santo. Ay, Señor bendito. No, si usted nos hace un examen el Señor para meternos al cielo, nos aplaza, hermano. En recreo se saca 10, va. Mire, pues, lo voy a poner aquí el tabernáculo, pues, el plano, por lo menos, ¿verdad? Mire, aquí está el atrio. Ay, 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 ya lo manché. Aquí está el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Así estaba dispuesto en el antiguo tiempo, en el tiempo de Moisés, según el Antiguo Testamento. Habían 2 altares en el atrio, pero el versículo que le acabo de leer, el verso 2 de Hebreos 9, está hablando de la primera parte, porque este es el patio, la primera parte y esta es la segunda parte, según Hebreos 9. Dice que aquí estaba el candelabro y la mesa de los panes. Ahí están, mire, 6 panes y 6 panes, 12 panes que se ponían en esta mesa. Pero según la ley de Moisés, usted lo lee en Éxodo y en Levítico y en Números, acá dentro del lugar santo estaba también el altar del incienso, donde se quemaba incienso mañana y tarde todos los días. Aquí había un velo, o sea, aquí no había puerta para entrar al lugar santísimo, no había puerta. Y aquí en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, que es una representación del trono de la gracia aquí en la tierra. Aquí estaba el arca del pacto. Entonces, Pablo está diciendo, porque Pablo escribió Hebreo, ¿va?, que en la primera parte del tabernáculo, llamado lugar santo, estaba dispuesto el candelabro y la mesa de los panes, y no menciona el altar del incienso. Lo menciona hasta en el siguiente verso. Le voy a leer otra vez el verso 2. Porque el tabernáculo estaba así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Solo menciona 2 altares, ¿va? Pero el Antiguo Testamento dice que eran 3. El altar del incienso es para nosotros la oración y la adoración. ¿Cómo dice el verso 3? Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada ¿cómo? Lugar santísimo, el cual contenía, ¿qué dice? Un incensario de oro, dice esta Biblia. Le voy a poner la Biblia de las Américas.
¿Cómo dice este? El cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta de oro, en el cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Entonces, ¿se equivocó Pablo? Se equivocó el Palitcher, decía un señor por allá. Porque si usted ha leído el Antiguo Testamento en Éxodo, en Levítico y en Números, e incluso en Deuteronomio, cuando habla del tabernáculo, dice que el altar del incienso estaba en el lugar santo. Ahí estaban los 3 altares. Porque en el altar del incienso quemaban incienso los sacerdotes todos los días, mañana y tarde. Si hubiera estado en el tiempo del antiguo pacto el altar del incienso en el lugar santísimo, no hubiesen podido entrar a quemar incienso los sacerdotes, solo podía ser el sumo sacerdote una vez al año. Entonces, ¿por qué Pablo dice en Hebreos capítulo 9 que el altar del incienso está en el lugar santísimo? Porque está hablando del nuevo pacto. O sea, para nosotros el altar del incienso está en el lugar santísimo. O sea, nosotros tenemos acceso, gracias a Dios, al lugar santísimo, y la forma de entrar es con incienso puro, es decir, con adoración y con oración. No hay otra manera. ¿Ya me entendió eso? Sigamos adelante. Y sobre ella, sobre el arca del pacto, estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Acuérdese que propiciatorio, según el hebreo, es trono de gracia. Eso lo voy a poner ahí más adelante. Pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo a oficiar el culto. Esto es el tabernáculo de Moisés. Pero en el segundo recinto del tabernáculo, solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. De esos que uno no se da cuenta, hermano. ¿Usted ha cometido pecados que no se da cuenta? O sea, pecar en ignorancia nos lleva a tener un pecado oculto. El pecado de ignorancia, repito, nos lleva a tener un pecado oculto. Un pecado oculto no es que alguien tenga ahí algo bajo de agua y él sabe que está pecando, ¿va? Pero está oculto a los demás, que no se dan cuenta. Pero ese no es en sí pecado oculto. El verdadero concepto del pecado oculto es aquel que yo cometo y no me doy cuenta que pequé. Entonces es un pecado cometido en ignorancia, pero es pecado. Y entonces el problema es que como no me di cuenta que pequé, no me arrepiento. Exacto. No me arrepiento. Entonces tiene que venir la palabra de parte de Dios y en una voz tal vez profética, como el profeta Isaías, que se le dice: alza tu voz como trompeta y declárale a Israel su pecado. Que venga la palabra que discierne los pensamientos y que nos revele la condición en la que estamos, como lo que le sucedió al rey David cuando había pecado de una forma así muy fea, hermano, que había cometido adulterio y asesinato, engaño y un montón de cosas, y no se había dado cuenta que él había pecado. O sea, para él que estaba haciendo bien, digo yo, pues quizás pensó: como aquí yo soy el rey, yo mando, y ya tengo ahí un harén de 20 mujeres, entonces una más no es nada, ¿va? Ahí como dicen los bolos, ¿va? Una no es ninguna. Hasta que llegó el profeta Natán y le señaló su pecado. Entonces son pecados que se cometen en ignorancia. El sumo sacerdote entraba para expiar todos esos pecados delante de Dios. Pero ahí llegamos al verso 8. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto
en su conciencia al que practica ese culto a los israelitas, pues, puesto que tiene que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Ese tiempo fue cuando Cristo vino y cumplió con todos los sacrificios que la ley mandaba en Él, ¿verdad? En Cristo, para de esa manera redimirnos a nosotros. Entonces, lo que está diciendo la palabra de Dios es que el camino, mire hermano, hacia el lugar santísimo no había sido revelado, o sea, no había camino, no había camino. El lugar santísimo estaba oculto al pueblo de Israel. Aquí en el tabernáculo, al atrio se podían acercar todos los israelitas, Chinchi, Talepati, como decía la pastora Cori ayer, hasta el Chucho, ¿va? Aquí hasta Firulais traían, aquí al atrio. Y usted sabe que en este tiempo hay cristianos del atrio, otros del lugar santo que han avanzado un poquito más y otros del lugar santísimo que están alcanzando un nivel de perfección. Y esto son los que son la novia del Cordero, los que se van en el arrebatamiento. Entonces hay camino, porque la puerta es Cristo y Él es el camino. Hay camino para entrar al atrio y había camino para llegar hasta el lugar santo, pero en el camino para entrar al atrio solo podían caminar todo el pueblo de Israel. Los extranjeros no podían meterse aquí. O sea, esto estaba restringido, pues, muy restringido. Y había camino para el lugar santo, pero aquí solo podían entrar los que eran sacerdotes ungidos para presentar aquí las ofrendas de incienso, la de aceite aquí en el candelero, porque aquí se quemaba aceite de olivas machacada, ¿verdad? Era la ofrenda que se quemaba acá, y aquí se presentaba la ofrenda de los 12 panes. Pero al lugar santísimo, aquí no había camino, solo entraba el sumo sacerdote una vez al año y tenía que tirarse al suelo y entrar de arrastras, porque este era un velo pesado, hermano. Y él entraba, aquí no había luz, estaba completamente a oscura, no había luz natural, pues la luz era la luz shekinah, lo que nos da a entender que nuestra caminata en el Señor no es por vista, dice la palabra, ¿va?, sino por fe, por la fe. Entonces, pero no había camino, se tenía que tirar al suelo el sumo sacerdote. Es decir, que esta parte nadie la conocía, pues hermano, ni siquiera el sumo sacerdote que entraba ahí una vez al año, porque entraba a oscuras. Cuando desarmaban el tabernáculo, le dejaban caer al arca un cobertor y no la veían, la llevaban y la trasladaban cubierta los sacerdotes que estaban designados para eso. Pero este camino es el que está diciendo Hebreos 9:8, que no había sido revelado, no había sido revelado. Entonces déjeme volver, como dijo el hermano Chente, ¿va?, a donde me había quedado. Entonces aquí donde dice, mire, que nos está dando a entender el Espíritu Santo en el tabernáculo de Moisés, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado. Pero la palabra de Dios dice, bueno, le puse el verso 3 que ya se lo leí. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, hacia donde no tenía acceso, le dije, nadie. O sea, el lugar santísimo era un lugar desconocido para el pueblo de Israel, que es prototipo de la iglesia. Era un lugar al que no tenían acceso, nadie podía entrar ahí, hermano, solo el sumo sacerdote. Y hasta que el sumo sacerdote se moría, porque era un cargo vitalicio, algo así como el del Papa, ¿va? Y ahí tomaron ellos la figura. Hasta que el sumo sacerdote moría, hasta entonces heredaba uno de sus hijos el ministerio y otro podía entrar al lugar santísimo, pero como entraban a oscuras, no es que lo conocían, eso estaba oculto al pueblo de Israel, no había acceso. La forma en la que el pueblo de Israel entraba al lugar santísimo era a través de su sumo sacerdote, reconociendo la autoridad del sumo sacerdote y por la fe aceptando la expiación que el sumo sacerdote llevaba a cabo por todo el pueblo en el lugar santísimo. Pero el Señor dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre
sino por mí. Y usted sabe que aquí los discípulos le están diciendo, ¿por qué les dijo que Él se iba? Pero ustedes saben a dónde voy y saben el camino, les dijo el Señor. Y entonces le dijo uno de los discípulos, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Así le dijeron, fíjense, hermano, los discípulos del Señor que habían sido, hermano, discipulados por Él durante 3 años y medio y todavía no sabían para dónde iba. Ahora nosotros, hermano, que el discipulador es, ¿quién lo discipula a usted? Ahí sí que tiene fe, varón. Porque si los discípulos del Cordero andaban perdiditos, andaban como un piojo en una peluca, ¿va? Le dijeron, Señor, no sabemos para dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Y le dijo el Señor, ay papito, le digo, yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie puede venir al Padre sino por mí. O sea, no hay otra forma, solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, el cual, dice la Biblia, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de esa gloria, se despojó de sí mismo y tomó forma de hombre y forma de siervo y se humilló, hermano, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Con qué objetivo? Con el anhelo en su corazón de salvarnos y abrirnos camino para que podamos entrar, porque no había otra forma, hermano. No había otra manera. El camino se llama Señor Jesucristo. Entonces, cuando le puse ahí el camino, pensó en Jesse Pinkman, ¿va? No estamos hablando de eso. No le cayó el rema, ¿va? Ya vi que usted no peca viendo televisión. Qué bueno. Solo ayer, ¿va? Se echó todo el partido del Barcelona. Aquí estaban lamentándose algunos, preguntando, va perdiendo, decían. Hay que orar. Y mire que les oyó las oraciones, va. A saber quién, porque no creo que el Señor. Dejemos de carnalidades, pues sigamos. Entonces Jesús dice, yo soy el camino. Pablo dice en Hebreos 9, no había sido revelado el camino. Ahora cuando Él dice, yo soy el camino se ha revelado. Están diciéndonos, si usted quiere entrar, el camino se llama Señor Jesucristo. No hay otro. Si quiere entrar. Si no quiere, pues no lo van a obligar. Pero Él es el camino. Y no hay otro. Definitivamente no hay otro. Entonces, si seguimos, dice la palabra de Dios, en Hebreos 10, 19. Ay, aquí quizás le tengo que leer el contexto también, ¿va? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque Cristo es el camino. Por la sangre de Jesucristo, esa que nos bebemos en la copa en este día que celebramos Santa Cena. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Mire pues. Dice que ese camino que Él dijo, yo soy el camino, ese camino dice que es un camino nuevo, o sea, es un camino que no existía. Y es el camino hacia el lugar santísimo, es el camino hacia el trono de la gracia. Ese camino es nuevo para la humanidad. Y dice que es un camino vivo, porque es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo será un camino vivo, hermano? A ver, ¿cómo se imagina usted un camino vivo? Pues sí, bueno, usted piensa en un camino, ahí está la carretera esa acá para Cajutla. Ese no es un camino vivo. La gente puede decir un camino vivo porque tiene tráfico. ¿Cómo sería un camino vivo, hermano? ¿Cómo sería estar caminando uno en un camino, pero que el camino está vivo? ¿Se imagina usted? ¿Ah? ¿Cómo? Que nos guía. ¿Qué más? Que de repente se mueve, va. Usted se va saliendo, algo así como los vibradores. Aquí no han hecho eso en las carreteras. En los Estados Unidos, a las carreteras les han puesto ahí donde van las líneas que definen la calle, va, la blanca y la amarilla. En esa línea le han puesto vibrador para que cuando el conductor se va durmiendo,
la vibración de la llanta donde agarra esa línea, lo despierte, ¿va? Entonces, algo así me imagino yo ese camino vivo, que de repente uno va algo adormecido, espiritualmente hablando, y de repente le mueven así el piso, ¿va? Le mueven así el piso como para que se despierte, saco, y si usted para dónde iba, ¿va? Y agarré para otro lado. A veces uno no se acuerda para dónde va, ¿va? Como aquellas viejitas que aparecen ahí en las redes. Sí lo han leído, que estaba saliendo de la bañera y cuando pone el pie afuera, Juana, ¿estoy saliendo de la bañera o estoy entrándoles? Y va la otra vez, voy a ir a verle, empieza a subir las gradas y cuando va a media grada, Ruth, estoy subiendo, estaba bajándoles. Ya no se acuerdan, ¿no? Ay, dice la otra, estas mis hermanas ya están viejitas, que no me vaya a pasar eso a mí, mejor toco madera. ¿Quién? Dice. Entonces, mire pues, cuando uno anda así que ya no sabe si va o viene, va. Estoy hablando espiritualmente. Que ya no sabe para dónde, ya no le atina. Como ese es un camino vivo, es un camino nuevo, pues, en el sentido de que usted no conoce el final. Usted va descubriendo cada vez cosas nuevas en este camino. Usted va cada vez que avanza, va teniendo experiencias nuevas, lindas y maravillosas. No conoce lo que viene después, no conoce el final. Entonces, como no conoce, de repente se puede desviar, se puede perder, pero es un camino vivo, que cuando usted ya no sabe para dónde va ni dónde viene, el Señor se lo mueve así y le dice, papito, regresate, que aquí es la cosa. Estás caminando mal, vas como la cangreja, vas de lado. ¿Sí me está entendiendo? Aquí le tendría que leer los versículos anteriores, pero como aquellos dicen que solo me quedan 7 minutos, mire, déjeme continuar. Entonces, ¿en qué momento Él abrió ese camino nuevo? Hermano, ¿en qué momento Él abrió ese camino nuevo y vivo? Porque dice, ¿cuál era el verso que le leía? Dice aquí, miren, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, refiriéndose al velo que cubría en el tabernáculo el lugar santísimo. Esto es, ¿qué dice? Su carne. Cuando dice su carne se refiere al cuerpo humano de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él nos abrió un camino nuevo y vivo a través del velo, o sea, a través de su carne, a través de su cuerpo, a través del cuerpo de Cristo físico que padeció, hermano, ese cuerpo que fue lacerado, que fue latigado, que fue golpeado, que fue escupido, que fue roto o rompido, dice aquel hermano, aquí en su costado, ese cuerpo, a través de ese cuerpo que fue maltratado, hermano, Él nos abrió ese camino nuevo y vivo. Por eso, mire pues, por eso es que dice Mateo 27, 50, como que fuera precio si ahí se volaba. Mateo 27, verso 50, así le voy a decir. Porque le digo solo 27, 50, ¿dólares o quetzales? Me va a decir usted. Mire cómo dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, Él está crucificado en ese momento, entregó el Espíritu. Note que no está Espíritu con E mayúscula, no está hablando del Espíritu Santo, entregó el espíritu humano que estaba en Él, entregó el Espíritu, y he aquí que dice que pasó, hermano. El velo del templo se rasgó en dos. El velo que estaba en el templo, conocido como el templo de Herodes en aquel tiempo, pero era el mismo templo de Zorobabel. Ahí estaba ese mismo velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo y que cubría el arca del pacto, que en ese tiempo ya ni la tenían, ¿va? Entonces dice que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, cuando Él murió, cuando Él entregó su espíritu, aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Hay Biblias que aquí dicen se hendieron. Y aprovecho de corregir a los hermanos que ponen las letras de las canciones.
Ahí estaba viendo el otro día, porque cuando estoy tocando, que casi siempre estoy ahí, no veo las letras que ponen, pero cuando estoy allá sí me doy cuenta que las ponen como media hora después de que se cantó la frase, ¿va? Pero estaban cantando el otro día la canción esa canción que menciona este versículo. ¿Cómo es que dice? Ajá, pero el coro, ¿cómo es que dice? No se lo pueden, va. Pero dice esa parte, las piedras se hendieron. Hay una versión que así lo pone, hendieron. No, sin H, sin H. Hendieron sin H. Hundieron, ponen aquellos con H. Las piedras se hundieron, dice. No, hendieron es un sinónimo de partirse, va. Bueno, la cosa es que pasaron esas y otras cosas que describe el pasaje, ¿verdad? Yo me quedo solo con el verso 51 para probarle y para hacer la unión, ¿verdad? De Hebreos capítulo 9, que dice que Él nos abrió un camino nuevo y vivo a través del velo, y luego dice, esto es su carne o su cuerpo. Acá en el 27:51 dice que cuando Él murió, lo que pasó es que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, porque lo que estaba pasando era que el velo de su carne se había roto en la cruz del Calvario. Entonces, cuando se rompió el velo en la cruz del Calvario, sucedió misteriosamente, ¿va? Que a la misma hora se rasgó el velo del templo de arriba abajo, de dos en dos, y ese era un velo grueso, hermano, que no cree usted que con un cuchillito le iban a hacer así y lo iban a partir. Dándonos el Señor a entender que el velo se había rasgado y que la puerta estaba abierta para poder entrar. El cuerpo de Cristo, el cuerpo humano de Cristo, hacía la función de velo en él, porque la función del velo, déjeme mostrarle otra vez el esquema. La función del velo, fíjese hermano, el velo que estaba acá, mire, era ocultar el arca de la vista de todo ser humano, de los que llegaban a esta parte y de los que entraban al lugar santo. No podían ver el arca porque lo cubría el velo. Entonces, la humanidad de Cristo o el cuerpo humano de Cristo hacía la función de velo en él, porque nuestro Señor Jesucristo era 100% Dios, 100% hombre. Pero la gente que lo veía, o sea, era Dios caminando en medio de las multitudes. Era Dios hecho hombre. Era Dios caminando en medio de toda la gente, hablándoles, enseñándoles. Pero la gente no miraban a Dios, miraban el velo, es decir, su cuerpo. Y según Isaías, dice que ni siquiera era guapo el Señor. O sea, no es así como lo pintan, ¿va? Que hasta rubio lo ponen. Según Isaías, tuvo que haber sido de piel morena, porque dice que no iba a haber atractivo en él, como para que le deseáramos por su atractivo, ¿va? ¿No cree usted que parecía Brad Pitt? No, más que dicen que es pipián el Brad Pitt. No, hombre, renunciamos en el nombre de Jesús. Entonces él era un ser humano tan común como cualquier otro, y ese era el velo que lo cubría. Entonces la gente lo veían, lo oían hablar y decían que era extraordinario lo que oían, pero ¿y dónde ha aprendido este? Decían. Si lo estaban viendo que era, si es el hijo del carpintero. ¿Dónde aprendió esto? Lo que veían era el velo, no veían la gloria que estaba en él. Esa la pudieron ver Pedro, Juan y Jacobo en el monte de la transfiguración, cuando él se transfiguró, dice que se vistió de luz, y ellos pudieron ver a Moisés y a Elías que llegaron y hablaron con él. Pero el punto es que este velo en el tabernáculo era símbolo del cuerpo físico de Cristo, el cual se rompió en la cruz del Calvario. Entonces, cuando pasó esto, mire, el Señor muere,
se rasgó el velo del templo. Aquí le puse yo una imagen, una foto, ¿va? Más o menos así, mire. El Señor está muriendo en la cruz del Calvario. Cuando Él entrega su espíritu, en ese momento se rasgó en dos, de arriba abajo, el velo del templo. Y ahí están los sacerdotes asustados, mire, viendo lo que estaba pasando. ¿Y quién hizo esto? ¿Y por qué pasó esto? Y entonces ahí lo que el Señor estaba haciendo es abriéndonos camino, mostrándonos el camino, diciéndonos: ahora sí ya hay camino hacia el lugar santísimo y está abierto para que entre todo el que quiera caminar por ese camino y llegar al lugar santísimo puede entrar, pero no obligan a nadie. No obligan a nadie, así como cuando el rey Asuero celebró aquella fiesta de 6 meses que ordenó, dice la palabra de Dios en el libro de Esther, ordenó que le dieran vino a todo el pueblo sin escatimar, que le dieran todo el vino que quisieran, o sea, sin tacañería, pero no obliguen a beber a nadie, dijo el rey. Entonces Dios, hermano, de igual manera nos ha abierto ese camino para que entremos y que andemos por él todos los que querramos, pero tampoco obligan a nadie. No obligan a nadie. Aquí es decisión de cada uno si quiere caminar y si quiere andar por ese camino y si quiere avanzar y si quiere llegar hasta el trono de la gracia mismo. Usted puede hacerlo porque aquí ya no hay restricción alguna. Cuando estudiamos el tabernáculo de David, ese es el segundo tabernáculo, el tabernáculo de la gracia, ahí vimos que a ese lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, el rey David metía ahí 288 personas diarias. Y no solo eran levitas, no solo eran sacerdotes, sino que ahí habían de todas las tribus de Israel. Todo aquel que quería adorar al Señor y ser parte de un ministerio, entraba ahí, de un ministerio de alabanza. Y si no, pues podría acercarse también para adorar con los que estaban adorando. Todo el que quería, hermano. De igual manera, en este tiempo nosotros tenemos libre acceso por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo a la presencia misma de Dios. Podemos entrar porque no es por su justicia, no es porque usted sea bueno, no es porque usted sea súper santo, es por la gracia bendita de Dios, es por la misericordia abundante de Dios. Por eso es que repetidas veces la Biblia en el Antiguo Testamento nos dice: alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia, para siempre es su misericordia, para siempre es su misericordia. Tú eres bueno, su misericordia es para siempre. Te portas mal, su misericordia es para siempre. Pecaste, su misericordia es para siempre. ¿Me está entendiendo? Todo el que quiera entrar puede hacerlo. Lo que necesita es pararse en los caminos y preguntar cuál es el buen camino. Y entonces le va a decir el Señor: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por eso es que Hebreos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para hallar gracia para el oportuno socorro. Y mire, pues ya no tengo tiempo porque mire, el trono de la gracia era el arca del pacto. En Éxodo 25:21 dice: y pondrás el propiciatorio, el caporet, así se dice, ¿verdad?, en el hebreo, encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo desde sobre el propiciatorio, desde sobre el caporet, entre los querubines que están sobre el arca del testimonio. Entonces esa palabra caporet, que las Biblias traducen propiciatorio en español, va, la mayoría, esa palabra caporet no es caporal, va, hermano, es caporet. Según el diccionario Vine, se traduce propiciatorio, pero mire lo que significa: trono de gracia. Eso significa, ¿no? Por eso es que hay unas Biblias en inglés que traducen mercy seat, silla de la misericordia, o trono de misericordia, o trono de gracia.
Entonces, cuando Pablo dice en Hebreos que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, está hablando de acercarnos a la presencia de Dios, al arca del pacto. Es decir, que entremos confiadamente al lugar santísimo porque tenemos libre acceso, hermano, para entrar. Si usted no entra, es porque no quiere. Imagínense que esté cayendo un gran aguaje allá afuera, ¿va? Y ahí la puerta, no le digo que está abierta porque siempre está cerrada, ¿va? Pero digamos que la cortina está levantada, está abierta, y la puerta de vidrio está sin llave. Aquí está solo, y usted allá afuera llevando agua, gran aguaje. Y le dicen, pues ahí está abierto el templo, si quiere entrar. Ay, no, yo no quiero, no me gusta. Es que ahí me van a exigir muchas cosas. Prefiere seguir llevando el agua. Y ahí está temblando el frío porque le está tronando, ¿va? Ay, Dios, pase adelante, venga, entre, busque aquí refugio. No, así quiero estar, fíjese, temblando ahí, va. Pero le está tronando, sí, pero así me gusta a mí, así me baño yo, dice, va. Le está lloviendo sobre mojado y la puerta abierta, pero prefiere estar allá afuera mojándose. Entonces traslade eso a lo espiritual. El camino está abierto. Lo abrió el Señor a través de su sangre preciosa y a través de la ruptura de su cuerpo, de su velo, hermano. Y usted está ahí, le están ofreciendo el camino, pero dice, aquí me quedo en la puerta. No, hombre, entre, pase adelante, pase adelante. Solo los brujos dicen que no entran a las casas de los cristianos, ¿va? Yo tuve una vecina bruja, nunca quiso entrar a mi casa, fíjese. Iba a una iglesia y me decía, hermano, pero yo sabía que era bruja porque me llegaba el olorcito todos los días, va. Y yo siempre le decía, Dios le bendiga, hermana. Amén, hermano Joaquín, me decía. Y yo me ponía a platicar con ella y la invitaba a que pasara adelante. Se quedaba ahí en la calle. Lo más que llegaba a la puerta, nunca quiso entrar, fíjese. Algo así como aquellos que no quieren pasar de la puerta, ¿va? En el evangelio, no quieren seguir adelante. Lamentablemente, tristemente. Bueno, dejémoslo hasta ahí, pues. Yo todavía tengo más versículos que mostrarle, pero el tiempo ya se nos terminó ya ratito, va. Póngase de pie, por favor, y vamos a disponernos a entrar al lugar santísimo, aprovechando que tenemos el acceso libre, y vamos a disponernos a acercarnos a la mesa y a participar de la cena del Señor, participar de su cuerpo y de su sangre. Como le dije al principio de mi intervención, que dos requisitos principales hay para participar de la cena del Señor. Número uno, haber aceptado a Cristo. Número dos, pruébese a sí mismo. Pruébese a sí mismo. Y al probarnos a nosotros mismos, nos ponemos a cuentas con el Señor y luego participamos. Ponerse a cuentas es reconocer nuestras iniquidades, reconocer nuestros pecados, reconocer nuestras transgresiones y confesarlas delante del Señor y confiar, tener la fe necesaria y la seguridad de salvación de que Él nos perdona, porque dice que si confesamos nuestros pecados, confesar es reconocer, ¿verdad? Él es fiel y justo para perdonarnos. Y Él no es como nosotros. No es como nosotros que guardamos la ofensa y que a veces la gente no nos ofendió a nosotros, pero ofendió a su amigo o a su familiar y usted suda en vaca, ¿va? Suda la calentura de su amigo o de su familiar. Dios no es así, no es como nosotros. Dios es grande en misericordia. La misericordia de Dios, explicaba alguien, que es manifestada en no darnos a nosotros el pago que merecemos por todo lo que nosotros somos, porque ese pago lo recibió Cristo. Y la gracia de Dios es manifestada en que Dios nos ha dado y nos sigue dando cosas, bendiciones extraordinarias que no nos hemos ganado. Nos las da de gracia o de gratis, pues. Usted no se la ha ganado.
Se la dan de gratis. No es por su sacrosantidad, no es por sus vigilias, no es por sus ayunos. No le estoy diciendo que no ayune ni que haga vigilia, sino que le estoy diciendo que no es por obras, sino que es por gracia. Entonces, que nos ayuden los hermanos, por favor, a repartir los elementos. Y nadie está obligado a participar, ¿verdad? Si usted no quiere participar, no está obligado. Vamos a aprovechar este momento para orar. Póngase a cuentas con el Señor. Pruébese, expóngase a la palabra, expóngase en el tribunal del Espíritu Santo, y permita que Él le redarguya. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo. Sí, Señor. Al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame Sí, Señor. a tus atrios, Al lugar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame y heme aquí. Padre bueno, venimos a tu presencia, Señor eterno, suplicándote que perdones nuestras iniquidades. Señor, perdona mis iniquidades. Yo reconozco, Señor, que son muchas. Perdona mis transgresiones. Perdona mis pecados, oh Dios, por favor. Perdona mis rebeliones. Yo también reconozco que son muchas mis rebeliones delante de ti. Por favor, perdóname. Muéstrame una vez más tu misericordia, que pueda hallar gracia, oh Dios, ante el trono de tu gracia, y que pueda recibir el socorro oportuno. Te suplico también, Señor amado, por los pecados de tu pueblo, por las iniquidades de tu pueblo. Perdona, oh Dios, sé propicio a nosotros. Perdona nuestros pecados. Reconocemos que hemos pecado. Perdona, oh Dios, las rebeliones de tu pueblo. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, santifícanos hoy en tu verdad. Vivifícanos, Señor, con tu sangre preciosa. Lávanos, límpianos
y seremos limpios. En el nombre de Jesús te lo suplico, Señor amado. Nos acercamos hoy a tu mesa, reconociendo, Señor, que no somos dignos. Nos acercamos cubiertos con tu sangre preciosa y entramos a tu lugar santísimo por la sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Entramos con un corazón agradecido, entramos con un corazón contrito, nos acercamos con un corazón humillado, Padre bueno, reconociendo que sin tu gracia y sin tu misericordia no estaríamos aquí. Gracias, gracias infinitas, Padre bueno. Hoy consagramos, Señor, en el nombre de Jesús, el pan y el vino que tenemos ya en nuestras manos, dispuesto para llevar a cabo esta ordenanza, donde el pan es símbolo de tu cuerpo, Señor eterno, y la copa es símbolo de tu sangre preciosa. Que al beberlo, al comerlo y al beberlo, Señor, y al entrar en nuestro cuerpo, se convierta, Señor, por la fe en el cuerpo de Cristo y en la sangre del Cordero, y que penetre hasta el alma y hasta el espíritu, en el nombre de Jesús, y que todas las bendiciones, Señor amado, que tu palabra nos enseña, que conlleva comer el pan y beber el vino, vengan sobre nosotros, oh Dios. Que aquel que está débil, que sea fortalecido. Aquel, Señor eterno, que está muriendo su espíritu, la vida Zoe le sea devuelta, la recupere, que haya resurrección, Señor, en el nombre de Jesús. Y aquel que está enfermo, ya sea en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, que reciba sanidad al participar con fe, con entendimiento y con revelación del pan y el vino. Señor, que sucedan milagros en nosotros. En este momento en el que nos acercamos a tu mesa, Señor, humillados con temor y temblor. Levantemos el pan, hermanos amados, levantemos el pan. La palabra de Dios dice que la noche que Él fue entregado, tomó el pan y lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Con temor y temblor comamos el pan. Gracias, Padre bueno, gracias. Gracias. Gracias por tu infinita misericordia. Levantemos la copa como lo dice el libro de los Salmos. La Biblia dice que tomando también la copa, les dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí. Bebed de ella todos. Con temor y temblor bebamos el vino. Sí, Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Hijo de Dios, Moriste por amarme a mí. Cuán grande amor diste en la cruz.
Hijo de Dios, moriste por amarme a mí. Dígale. ¿Y cómo no he de amar a aquel que me amó primero? ¿Cómo no he de amar si su vida dio en el madero? ¿Cómo no he de amar a aquel que me amó primero? ¿Cómo no he de amar si su vida dio por mí? Cristo, te adoramos. Cristo, Te exaltamos, Cristo. levante su voz y adórele. Adoremos a Cristo. Cristo, te adoramos. Cristo, te exaltamos. Cristo, tu nombre en alto, Cristo. Padre bueno, te damos gracias infinitas esta mañana por todo el bien, Señor, que tú nos haces, permitiéndonos acercarnos a tu mesa y participar de la abundancia de pan y de la abundancia de vino que tú has puesto en ella. Señor mío, bendice en gran manera a cada uno de los que hoy hemos estado en este lugar, buscando tu rostro, Señor, en alabanza, en adoración y procurando acercarnos confiadamente al trono de tu gracia. Que tu bendición sobrenatural sea con cada uno. Que el que vino triste, Señor, que se vaya alegre. El que vino angustiado, que se vaya con gozo en su corazón y con paz en su corazón, en el nombre de Jesús. Que no salgamos iguales, Señor, que salgamos diferentes. Que el que vino enfermo se vaya sano a su casa, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, despide a tu pueblo en paz. Permite que volvamos con bien hasta nuestros hogares. En el nombre